Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, estoy teniendo... Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Las disculpas del caso. Buenas tardes, les saluda Cristina Zambrano de Innovación Educativa y Desarrollo Docente, dándoles la más cordial bienvenida a la charla Precongreso Tecnologías para la Educación. A continuación se le presenta a la abogada Claudia Melissa Flores, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UNITEC. Es licenciada en Derecho, abogada, máster en Derecho Empresarial de UNITEC. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en Derecho Económico y de la Empresa con énfasis en Derecho de la Empresa de la Universidad Internacional Iberoamericana UNINI de México. Su experiencia laboral ha sido en la parte legal tanto de instituciones públicas y como privadas a lo largo de 15 años. Con esto le cedo la palabra a la abogada Claudia Melissa Flores. Bienvenida, abogada. Muchas gracias, Cristina, y a todo el equipo de desarrollo docente por permitir compartir este espacio con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y no se preocupe, Cris, a veces la tecnología en la educación nos puede jugar también trucos, pero lo importante es que estemos preparados para todo. Pues el día de hoy se me ha presentado este gran reto de poder exponerles a ustedes acerca de lo que es el tema de tecnologías. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, abogada. Sí, tecnología de la información. Sí, y para el uso de la educación. Y entonces vamos a ver cómo a través de los mismos programas de formación que la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente pues nos ha privilegiado en participar, puedo yo poder transmitir estos conocimientos el día de hoy. Entonces, les doy de nuevo la bienvenida a esta jornada. Voy a poner mi timer para no pasarme, porque Cris me dijo entre 30 y 40 minutos, pero lo voy a dejar en 35 para no pasarme del tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos cuál es la situación, o sea, qué es lo que ha pasado recientemente para que podamos adaptar todo eso que veníamos aprendiendo y que veníamos siendo capacitados por la institución en el pasado, pero para aplicar en ambientes presenciales y no tanto en estos ambientes virtuales que ahora pues estamos nosotros impartiendo nuestras clases. Entonces, tenemos un informe de la CEPAL que fue publicado en el mes de agosto del año 2022 que nos indica que en la esfera de la educación la emergencia provocó pues el cierre masivo de actividades presenciales en instituciones educativas en todo nivel en más de 190 países y esto pues fue con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Del 2000, desde el 2020 donde comienza la pandemia hasta ahorita vemos que todavía seguimos nosotros con ese propósito de mitigar la transmisión del virus. Sin embargo, ya hemos poco a poco comenzado a normalizar lo que son las situaciones de las universidades y de las escuelas, ¿verdad? También tenemos otro estudio que fue por la Organización Internacional del Trabajo que presenta hallazgos bien importantes. Ahí les voy esta presentación creo que se la van a compartir, ahí están los websites donde ustedes pueden descargar estos informes, la verdad es que son muy interesantes y nos dan a nosotros la perspectiva de cómo está a nivel mundial el tema de la educación y que nosotros no somos los únicos que estamos padeciendo ciertas circunstancias en la misma. Entonces, miren estos datos, 3 de cada 5 jóvenes, que representa el 61% entre las edades de 18 a 29 años, recibían educación e información. Esto era pre-pandemia y recibían educación e información de manera presencial en sus centros escolares. El 15% de estos jóvenes combinaba la educación con el trabajo. Y el cierre de las universidades y los centros de formación afectó a más del 73% de los jóvenes encuestados. Esta encuesta fue a más de 12,000 jóvenes a nivel de los países de América Latina
que recibían educación o formación. Entonces tenemos una muestra bastante grande y representativa de cómo vino a afectar la situación del COVID-19, lo que es la educación de los jóvenes. Y también vemos que la educación y la formación de casi 1 de cada 8 jóvenes, que representa el 13%, tuvo una interrupción total, y en el momento de crisis de la pandemia, pues no tuvieron acceso a cursos, no tuvieron acceso a clases, no tuvieron acceso a exámenes, y entonces esto vino a afectar aún más pues el sector de educación. Y este es el que nos interesa a nosotros. La transición al aprendizaje en línea y a distancia parece estar más generalizada entre los jóvenes que viven en países de ingresos altos, lo que pone de relieve las grandes brechas digitales entre las regiones. En el caso de nosotros en particular, y lo vivimos todos los que somos docentes, vimos cómo nuestros estudiantes, hubo una brecha digital en aquellos que vivían sobre todo en el interior del país, que no tenían acceso a internet, que tenían que utilizar datos de sus teléfonos, que tenían que comprar datos de sus teléfonos, que tenían que compartir con sus hermanos que también estaban en la universidad, que también estaban en la escuela, y eso vino a pues tener que reinventarse en un montón de situaciones. Y entonces aquí vamos a hacer un alto. Y en este alto vamos nosotros a ingresar a menti.com. Este es el código que tienen que ingresar con su dispositivo móvil. Vamos a empezar a hacer uso de las tecnologías y vamos a contestar esta pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a regresar a la presencialidad? ¿Si vamos a seguir de manera híbrida o si vamos a quedar en un sistema virtual? Quiero conocer sus apreciaciones acerca de este tema. Entonces, si me confirman, si pueden entrar al Menti. Y voy a compartir la pantalla para que podamos ver esta herramienta. ¿Sí pudieron ingresar? Abogada, por favor, puede poner el código, no lo pude ver. Sí. El código es 4507-8353. Ahorita se lo voy a cambiar a la página de Menti, permítanme. Ya estamos recibiendo respuestas y ahorita se las comparto. Ahí está el código, si se fijan en la parte de arriba, 4507-8353. Mientras completamos esto, vamos viendo que la palabra híbrido, la hibridez, la virtualidad, es lo que más predomina en la educación en este momento. Y en la universidad, por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo una reingeniería de todo lo que son nuestros programas, de tal forma que podamos actualizarnos y que podamos normalizarnos con este nuevo sistema. Claro, la virtualidad permite que nosotros podamos cortar distancias, permite que nosotros podamos poder tener acceso desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, incluso a recursos, a nuestras asignaturas y también para nuestros alumnos. Entonces, nosotros tenemos que ver la tecnología como una herramienta a favor de la educación y que a través de esa herramienta nosotros vamos a cortar esas brechas de distancias, esas brechas digitales, y que vamos a poder seguir brindando esa educación de calidad que nos caracteriza. Entonces, miren qué interesantes estos comentarios: mayor flexibilidad, educación híbrida, cursos autodirigidos, a la virtualidad total de metodologías híbridas, híbrido, y entonces todos coincidimos que vamos a la hibridez. Sin embargo, si ustedes se fijan, la presencialidad sigue siendo predominante. O sea que algunos todavía aspiramos a esa presencialidad en el campus, pero la presencialidad también puede ser o puede ir acompañada de la mano de la tecnología. Yo sé que nosotros, muchos de nosotros, no todos, porque aquí de la lista de docentes que veo, sé que hay unos docentes que son bastante innovadores y que son bastante creativos al momento de dar sus clases presenciales. Entonces, tenemos, y es tiempo de que nosotros nos reinventemos. Y entonces pasamos
y gracias por participar. Ven, aquí estamos haciendo uso de la tecnología para poder opinar acerca de lo que nosotros creemos, y esa es la interacción que nosotros andamos buscando con el uso de la tecnología. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestra nueva realidad? Nuestra nueva realidad van a ser estos tres elementos. O sea, nosotros hay ciertas áreas, hay ciertas disciplinas que necesitan de la presencialidad. Ahí están las ingenierías, están las clases de ciencias de la salud, están las clases de las artes, que necesitan de esa presencialidad para poder desarrollar esas competencias y habilidades necesarias. Pero aparejado a la presencialidad, necesitamos de la virtualidad, y también podemos adoptar un modelo híbrido para nosotros poder impartir nuestros cursos. Entonces, no descartemos esta nueva normalidad, que va a ser una combinación de estas tres formas o modalidades de dar clases, y que nosotros tenemos que ver cómo innovamos en cada uno de ellos. Si estábamos acostumbrados a la presencialidad, en donde nosotros teníamos una interacción directa con los estudiantes, en donde los mirábamos al día a día, en donde podíamos controlar ciertas cosas que después, al pasar a la virtualidad, no podíamos controlar. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos esas brechas digitales que teníamos, encontramos una cantidad de distractores, incluyendo la misma tecnología, pero ahí es donde nosotros vamos a aprender más adelante y vamos a conversar acerca de este tema, que la misma tecnología también nos permite poder cortar esas brechas de esos distractores y utilizarla como herramienta para la educación. Vamos a ver este pequeño videíto, bastante interesante y resume en gran parte lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. La evolución de las tecnologías en todas sus extensiones ha permeado el ámbito educativo en todos sus niveles, generando transformaciones en las prácticas pedagógicas, planteando nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, llevando los modelos pedagógicos a nuevos ambientes y momentos, pero ante todo contribuyendo con nuevas tecnologías al proceso educativo. Para comprender un poco la manera tan exponencial del avance tecnológico, retomaré un proverbio oriental: si te subes a un tigre, no bajarás cuando tú quieras, sino cuando quiera el tigre, que nos invita a reflexionar que una vez que la educación asume lo tecnológico, no podrá abandonarlo a su voluntad, ya que la educación será quien toma las riendas y es la tecnología la que le incorpora nuevos cambios. Ahora bien, ¿qué es entonces los entornos virtuales de aprendizaje? Según Salinas, dice que un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. De acuerdo con esta definición, un entorno virtual de aprendizaje posee 4 características básicas. Es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido por tecnologías digitales. Está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de algún tipo de dispositivos con conexión a Internet. Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte para las actividades formativas docentes y estudiantes. La relación didáctica no se produce en ellos cara a cara, como en la enseñanza presencial, sino mediada por las tecnologías digitales. Por ello, los entornos virtuales de aprendizaje permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que docentes y estudiantes coincidan en el espacio o en el tiempo. Como bien pueden ver, estamos hablando de una interrelación entre lo pedagógico y lo tecnológico, estableciendo que lo tecnológico es el medio, la herramienta que posibilita el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. También promueve las interacciones de aprendizaje, fomenta el trabajo colaborativo entre estudiantes y fortalece el acceso a diferentes fuentes de conocimiento. Entonces, ¿cuáles son estos entornos virtuales de aprendizaje? Existen varios entornos que promueven las prácticas educativas. Tenemos las plataformas e-learning, que es el más usado en las instituciones educativas, ya que oferta un abanico de posibilidades y disponibilidad de herramientas, que no deja por fuera necesidades educativas, permite la conformación por módulos con diferentes funcionalidades.
Adicionalmente, existen diversas plataformas gratuitas y de pago, donde su instalación, configuración requieren de conocimientos informáticos y también requieren de un servidor que aloje la información contenida. Entre otros entornos encontramos el blog, las wikis y las redes sociales. Los blogs han sido tendencia de muchos maestros, empresarios y de redes de conocimiento, ya que es más una herramienta conversacional con temas y organizaciones variadas que promueve el debate, intercambio de opiniones, por lo que permite que se gestione el conocimiento a través de la intervención colaborativa. Los wikis poseen un carácter. Se interrumpió el video, pero es a propósito, porque si no, después de esto lo voy a tener que exponerlo. Entonces, seguimos con la exposición. Hay algo bien interesante que debemos, si prestamos atención a los primeros minutos del video en cuanto a estos entornos virtuales, nos dice que la herramienta, la tecnología es una herramienta para la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre la presencia docente, que esa parte que son lo que nosotros proporcionamos en los espacios de aprendizaje, es sumamente importante para el desarrollo de nuestras asignaturas. Entonces, ya si bien es cierto, lo hemos estado viendo en las diferentes instituciones de educación superior y la nuestra fue pionera en ese, hemos estado comenzando a normalizar ya cómo van a ser estas modalidades de enseñanza, ¿verdad? Y aquí quiero comentarles que si bien es cierto, debemos de estar conscientes que no vamos a regresar todavía, puede ser que en un futuro bien cercano a esa presencialidad. Entonces, nos debe preocupar qué es lo que nosotros tenemos que hacer como docentes en un entorno virtual, sin desconocer que podemos eventualmente regresar a ese entorno presencial. Entonces, es ahí donde entra nuestra labor como docentes, es ahí donde entra nuestra tarea como docentes de saber y de poder innovar de cómo vamos a preparar y dar nuestras asignaturas. Y es por eso que debemos estar conscientes que los resultados de aprendizaje, estos learning outcomes famosos que escuchamos nosotros que estamos en el ambiente de la docencia, son responsabilidad de los docentes. ¿Okay? Y mientras nosotros tengamos claro eso, nos va a servir como guía, nos va a servir como reto poder preparar nuestras clases en estos entornos virtuales. Entonces, para poder crear estos ambientes de aprendizaje, ¿qué debemos comprender nosotros? Y lo primero es, debemos estar conscientes de que existe una ciencia del aprendizaje. ¿Okay? Creo que todos nos hemos planteado en algún momento de nuestra vida como docentes, si estamos haciendo un buen papel, si no estamos haciendo un buen papel, si la experiencia del estudiante es satisfactoria, si nosotros estamos dando una cátedra de calidad. Y entonces, en la mayoría de los casos, probablemente sí. Sin embargo, no hemos sistematizado cómo lo hacemos. Puede ser que lo hagamos muy estructurado, puede ser que seamos rígidos, puede ser que seamos flexibles. Entonces, tenemos que conocer nuestra forma de cómo estamos enseñando. Y de eso depende cómo vamos a crear un mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, ahí viene esta pregunta que está aquí. ¿Qué es la ciencia del aprendizaje? Entonces, la podemos abordar desde dos puntos de vista, la ciencia del aprendizaje. El primero es desde la neurociencia. Y la neurociencia nos habla de qué es lo que sucede en el cerebro cuando nosotros estamos aprendiendo. Y el segundo, y todavía digo nosotros estamos aprendiendo porque hoy precisamente estamos ejecutando estas formas de la ciencia del aprendizaje y estamos utilizando la neurociencia para adquirir esos nuevos conocimientos, va aparejado del segundo abordaje que es la psicología cognitiva o la ciencia del aprendizaje. Y esta psicología cognitiva nos permite a nosotros estudiar cómo funciona el aprendizaje y qué debemos hacer para que funcione de una mejor manera. Y eso implica que nosotros tenemos que conocer quiénes son nuestros estudiantes, necesitamos entender la forma de aprendizaje de nuestros estudiantes y de esa manera vamos a preparar un curso de la mano de la tecnología, porque
Acuérdense que antes habían unas teorías que habían estudiantes que eran visuales, habían estudiantes que eran auditivos, que habían otros estudiantes que tenían que tener, así como tengo yo ahorita, las páginas para poder aprender, y era un reto para nosotros pues entender cómo funcionaba eso del aprendizaje. Ahora ya hay estudios, ya hay informes, ya hay muchos informes que nos hablan de la ciencia del aprendizaje. Entonces es importante que nosotros primero como docentes entendamos que existe esa ciencia del aprendizaje, cuáles son las formas de abordarla, que es a través de la neurociencia y de la psicología cognitiva. Y entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué es aprendizaje? Les pongo un no, porque de entrada ustedes me van a decir, tenemos la concepción de que aprendizaje es cuando recibimos un conocimiento nuevo. Pues ¿saben qué? No. El aprendizaje es una obra en construcción. El aprendizaje es cuando nosotros recibimos información, cuando recibimos conocimientos nuevos y los enlazamos a lo que hemos ido aprendiendo anteriormente, y es la teoría del velcro. ¿Y qué es esa teoría del velcro? Miren, aquí lo tengo apuntado, que es la teoría del velcro, porque mi velcro ya por la edad se ha ido despegando un poquito, entonces sí necesito recordatorios. Entonces, de acuerdo a los estudios que se han hecho del funcionamiento de la memoria, cada vez que tenemos un recuerdo de algo, puede ser algo del pasado, que utilicemos la recuperación que hemos aprendido en cursos anteriores, utilizamos distintas partes del cerebro. Y estas distintas partes del cerebro son como el velcro. Entonces, estos forman los recuerdos. Y es así cuando nosotros vamos pegando esas piececitas del velcro, se van hilvanando esas piececitas del velcro, que estamos poniendo en uso la memoria, y es así que aprendemos. Entonces, también el aprendizaje puede ser considerado como la creación de memorias. Y es así que entramos a lo siguiente. ¿Cómo podemos fomentar el aprendizaje en nuestros ambientes virtuales? Pues para responder a este interrogante es preciso que nosotros identifiquemos que en los ambientes virtuales hay tres presencias. La primera es la presencia docente. Esos somos nosotros, los que preparamos los cursos, los que seleccionamos los recursos, los que vemos cuáles son las herramientas que necesitamos y que tenemos que poner a disposición para que los estudiantes puedan aprender en clase. La siguiente presencia es la presencia social. Y cuando hablamos de una presencia social, estamos haciendo referencia a la presencia de los estudiantes dentro del ambiente virtual de clases, que hablamos, es una presencia social porque estamos frente a un grupo de personas, estamos frente a una comunidad, donde debe de haber un sentido de pertenencia que debe enlazarse con la presencia del docente y con el aprendizaje que van a tener. Y la tercera presencia es la presencia cognitiva. Ahora, para esta sesión, y tal vez el ingeniero Anael me invita a otra y hablamos un poquito más de las otras dos presencias, nos vamos a enfocar en lo que es la presencia docente. Ya hablamos acerca de lo que es la ciencia del aprendizaje, ya hablamos acerca de lo que es el aprendizaje, cuáles son los dos abordajes que necesitamos para el aprendizaje. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la presencia docente. Y entonces, nos lleva siempre, la presencia docente, y para que haya presencia docente, nosotros tenemos que estar enfocados en cuáles van a ser esos resultados de aprendizaje que queremos obtener. O sea, nuestra presencia como docente no solo es llegar, impartir un curso, bueno, si aprendieron, qué bueno, y si no, pues ni modo, no puedo hacer nada. No, en realidad nosotros somos los responsables de este proceso. Nosotros somos los responsables de los resultados de aprendizaje que queremos obtener, y también somos responsables de la forma en cómo vamos a hacer a nuestros estudiantes alcanzar los resultados que nosotros queremos que ellos obtengan. Y eso lo vamos a lograr a través de la creación de una experiencia de aprendizaje para el estudiante. ¿Cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr a través de un buen diseño, a través de una facilitación. Acuérdense que nosotros al final somos facilitadores. Ya dejamos aquella docencia arcaica en donde nosotros éramos los que transmitíamos la información y el estudiante no podía participar. No, precisamente
Ahora es tan importante la presencia social en los ambientes virtuales porque eso facilita el intercambio de conocimientos también. O sea, los estudiantes también pueden ser mecanismos de transmisión de información y de conocimiento a sus compañeros, y por eso es importante que no consideremos a los estudiantes ya como meros receptores de información, sino que también son parte activa de lo que es estos ambientes virtuales. Y también nos corresponde a nosotros, para lograr estos learning outcomes, lo que es la dirección general de la experiencia del aprendizaje. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, nuestra presencia la vamos a aplicar a través de 4 principios que están establecidos en la ciencia del aprendizaje. ¿Ok? Y entonces, antes de pasar a los principios, vamos a conocer este modelo tetraédico. Y este modelo nos dice, ok, yo como docente soy responsable de los resultados de aprendizaje de mis estudiantes. Me tengo que hacer la pregunta, ¿qué saben mis estudiantes? ¿Qué podrán hacer después del curso? Ahora entendemos por qué nos tenemos que nosotros como docentes involucrar en cuáles son esas competencias que queremos desarrollar en nuestros estudiantes, porque en la medida que nosotros desarrollemos esas competencias, es que nosotros vamos a poder determinar qué es lo que ellos van a poder hacer después del curso. Esa es la primera etapa de este modelo tetraédrico. Y ahí pasamos a la segunda. ¿Cómo voy a saber que los estudiantes han alcanzado esos niveles de resultados de aprendizaje? O sea, ¿cómo voy a medir yo eso? ¿Cómo voy a evaluar que mis estudiantes han aprendido y que han desarrollado esas competencias que yo necesito? Y a través de qué o cuáles son las diferentes actividades que puedo hacer para ver que han logrado los resultados. El trabajo de nosotros como docentes no es fácil. O sea, sentarnos a preparar un curso en base a estos interrogantes que nosotros tenemos no es una tarea fácil, pero es nuestra responsabilidad poder llevarlo de la mejor manera. Entonces, aquí es donde debemos de reconocer que nuestra presencia como docentes es vital para una educación de calidad y que estos ambientes virtuales pues, nos han obligado a innovar. Entonces, debemos ya entender, y pongo dentro de interrogancia de estas presencias, pero seguimos, o tal vez algunos de ustedes tienen alguna duda de cuáles son estas presencias, entonces las vamos a pensar en este momento. Estas presencias son las que hacen la experiencia del aprendizaje para los estudiantes. Que nosotros diseñemos y facilitemos un buen curso, que ellos estén presentes y activos en sus clases, pero para eso es tarea del docente poder desarrollar dentro de nuestros ambientes virtuales, dentro de nuestras aulas, estos principios. Y fíjense que son bien interesantes. Ahorita ustedes lo más probable es que les van a poner nombre y apellido a muchas prácticas que ya hacen en clase. Y la tecnología nos permite hacer eso. La primera es la segmentación. ¿Sí? La segmentación en nosotros, como docentes, nos va a servir para poder introducir esa presencia social en los estudiantes. Y esto implica que nosotros vamos a dividir las clases en segmentos. De acuerdo al curso que ahorita, aquí veo a varios que están tomando este curso y están recordando el módulo 1, lo más probable. Uno de los principios de la ciencia del aprendizaje y que permite afianzar estas presencias de las que le hablamos es la segmentación. Nosotros estamos acostumbrados, y lo hacíamos en la presencial, que teníamos que dar 1 hora 20 de clases, que nos medían en base a la hora 1 hora 20 de clases. Y sí podemos dar 1 hora 20 de clases, pero no necesariamente tiene que ser de un monólogo de mi parte como docente con los estudiantes, sino que podemos hacer actividades en las cuales podemos dividir nuestras clases en segmentos. ¿Qué es lo que dice la teoría, o qué es lo que dicen los estudios? Que debe haber un periodo de pausa en las clases, sea para que el estudiante haga alguna actividad con sus compañeros, o sea que haya una interrupción corta, para que los estudiantes puedan tener la oportunidad de preguntar en caso de que tengan dudas. Por eso es importante, y en los cursos que hemos recibido de la Dirección de Innovación, siempre nos dicen, hay que hacer una pausa y preguntarle al estudiante si está entendiendo. Porque si no lo hacemos, entonces el estudiante no va a tener la oportunidad de poder enlazar como el velcro
todas esas ideas y todas esas información que nosotros les hemos transmitido. Entonces va a ser como que no está ahí. Y muchas veces, si no nos detenemos a consultar a nuestros estudiantes si ellos están comprendiendo lo que nosotros les estamos transmitiendo, ni la presencialidad ni la tecnología van a hacer que ellos aprendan. Entonces, tenemos que ver cómo preparamos nuestras clases de tal forma que demos contenidos cortos. O sea, yo sé que tenemos una planificación de 10 semanas, pero dentro de esa planificación de 10 semanas, por ejemplo, hay un tema que lo diseñamos y son 25 diapositivas y las 25 diapositivas las tengo que enseñar porque si no, no voy a lograr cubrir con esos contenidos que la universidad me exige. Entonces sí se puede hacer, pero podemos dividirlo, podemos dar contenidos cortos, podemos hacer interrupciones cortas, podemos hacer preguntas, podemos hacer breakout rooms. ¿Entendieron este tema? No sé si ustedes ahí en Blackboard, que es una herramienta utilísima que podemos utilizar, hay una que dice encuesta o se puede hacer hasta incluso una pregunta de verdadero y falso. Esas interrupciones cortas van a servir para que los estudiantes puedan afianzar esos conocimientos y estamos utilizando la tecnología para ver ese resultado de aprendizaje, para ver y para poder evaluar si realmente están aprendiendo. Entonces, por ejemplo, yo cuando termino un tema, ahí mismo en Blackboard, ahí está si se van a mano derecha, está donde dice encuesta o podemos poner una pregunta de verdadero y falso. Yo les hago la pregunta, ¿entendieron el tema? Y ahí me contestan, sí, no, ok, los que no entendieron, ¿qué no entendieron? Y lo repasamos otra vez. Entonces, eso es hacer uso de esa pequeña herramienta, que es una encuesta, para ver si nuestros estudiantes han entendido, nos va a permitir a nosotros poder verificar esos resultados de aprendizaje para una evaluación posterior. Entonces, el punto de este principio de la segmentación, que nos corresponde a nosotros dirigirlo, es hacer pausas cortas, consultar a nuestros estudiantes, que tengan un pequeño descanso de 1 o 2 minutos para que puedan ellos internalizar toda esa información que les acabamos de dar y también que puedan participar y hacer esas conexiones que nosotros queremos con los conocimientos previos que ellos han adquirido. La otra es el principio de multimedia. Entonces, ya hay estudios que dicen que los humanos aprendemos mejor con gráficos y textos o de palabra hablada, pero que no podemos hacerlas ambas al mismo tiempo. Me estoy contradiciendo un poquito aquí porque yo les tengo texto y palabra hablada, pero así se les va a quedar porque nosotros aprendemos a la vieja escuela. Entonces, si utilizamos gráficos, si utilizamos texto, los estudiantes pueden relacionar más y no están tan distraídos de estar viendo gráficos, texto y estarme escuchando y viendo el video al mismo tiempo, que los estamos saturando. Entonces, la mejor forma es que nuestras presentaciones las combinemos con gráfico y texto o la palabra hablada. Y mezclar todos estos al mismo tiempo puede producir problemas para los estudiantes. Otro de los principios es la recuperación. Este principio atiende a que nosotros aprendemos mejor cuando extraemos información de la memoria, o sea, cuando recuperamos ese conocimiento previo que nosotros tenemos y lo enlazamos con ese conocimiento nuevo, entonces ya muchas cosas pueden hacer sentido en el proceso de aprendizaje para los estudiantes. Y el último, que es uno de los principios más importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestros ambientes virtuales, es el sentido de pertenencia. Yo creo que todos hemos pasado por sesiones que los estudiantes ni siquiera chatean, ni siquiera levantan la mano, que tienen las cámaras apagadas. Entonces, no están sintiendo ellos, ni nosotros como docentes, que es mucho más difícil, ese sentido de pertenencia que tiene que haber en el ambiente virtual. Y ese precisamente es la presencia social, donde nosotros tenemos que involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que ellos puedan sentirse como que forman parte de ese entorno virtual y que no son meros receptores de información. Entonces, este sentido de pertenencia es aquel donde los alumnos se identifican con su docente, se identifican con la clase y ellos sienten que forman parte de una comunidad que está conformada por su docente y por sus otros compañeros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer este sentido de pertenencia a través de la tecnología, haciendo uso de los breakout groups, por ejemplo?
Entonces, vaya, por ejemplo, ahorita yo en mi clase, yo les subo una lectura a ellos. Entonces, tienen que leer esta lectura. La vamos a discutir el jueves. Abro la sesión discutiendo esa lectura y después los separo a ellos en grupos y ellos me tienen que hacer una slide, una filmina con lo más importante de la lectura y qué no entendieron de la lectura. De tal forma que cuando regresamos a la sesión plenaria podamos tener esa discusión abierta acerca de qué entendimos, qué no entendimos. Hay algunos que entendieron de una manera, otros entendieron de otra manera y eso viene a complementar ese conocimiento dentro del entorno virtual. Entonces es muy importante que nosotros hagamos que nuestros estudiantes se sientan parte de la comunidad y esa comunidad de la que le estoy hablando es nuestra clase virtual, es nuestro ambiente virtual. Entonces, ¿qué herramientas tenemos en la mano en ese momento? Tenemos las encuestas, ahí mismo en Blackboard tenemos los breakout rooms. Entonces, esas son herramientas tecnológicas que vienen a crear ese sentido de pertenencia dentro de los ambientes virtuales. Y es así que ya vamos a empezar a concluir con la presentación del día de hoy. Luego de que nosotros ya tengamos identificado, ya hayamos pensado cómo debemos diseñar el mejor ambiente virtual para esa experiencia de aprendizaje, para estos resultados de aprendizaje, que identificamos qué principios de los que acabamos de ver, si la segmentación, si el multimedia, si la recuperación, o si el sentido, o si la pertenencia, cualquiera de ellos que vamos o que vayamos a implementar, ahí es donde nos tenemos que detener a pensar cuál es la tecnología o qué tecnología tengo disponible que me ayude a diseñar el mejor ambiente de aprendizaje virtual. Pero nos vamos a detener ahí. Y esto es algo que nos recalcaron mucho en el curso que les mencionaba que estamos tomando. Lo primero es la pedagogía. O sea, nosotros tenemos que estar centrados en la pedagogía. Todas esas herramientas que nosotros tenemos que han puesto a disposición de nosotros la institución son las que tenemos que utilizar para diseñar el curso. Y después, una vez que ya tengamos identificado ese modelo pedagógico, ese modelo por competencias, ese diseño y facilitación de nuestro curso, vamos a utilizar la tecnología. Y si prestaron atención al video al inicio, el video también hablaba que la tecnología es una herramienta para la educación. Entonces, la pedagogía siempre va a ir en primer lugar y la tecnología es una herramienta que viene a complementar nuestro modelo pedagógico. Entonces, ahora vamos a utilizar la tecnología para medir qué tanto me están prestando atención. Ya se sienten como sus alumnos en clase cuando les hacen eso. Y después les piden un punto porque hicieron el Kahoot para el examen. Ya vamos a terminar, Cris. No me vaya a cortar, todavía me quedan 5 minutos. No se preocupe, abogada. Entonces, vamos a jugar un Kahoot. Esta es una de las herramientas que creo que todos hemos utilizado en algún momento en nuestras clases para poder relacionarnos con nuestros estudiantes. Entonces, ahí está el código 926-2304. Vamos a esperar que se sumen unas 15 personas para arrancar. Y entonces, fíjense que en los últimos parciales, yo he hecho un Kahoot con mis estudiantes para, como a manera de repaso. Y es bien interesante los resultados, porque lo he hecho con los últimos grupos. Les pongo 20 preguntas. Las tienen que responder, cada pregunta tienen 20 segundos para responderlo. Y lo hacen. Y entonces ahí es donde yo les digo, ¿cómo es que me respondieron? Y muy bien, porque la mayoría sacó bueno esto. ¿Cómo es que me lo responden en el repaso? Y cuando vamos al examen les puedo poner las mismas preguntas y tienen 80 minutos para hacerla y no me la responden. Entonces esas son las cosas que también nos van a servir a nosotros para hacer conciencia en el estudiante que efectivamente han aprendido, pero ahí es el rol de nosotros de cómo les hacemos ver a ellos también esos resultados y que no vean la evaluación como algo que lo está, que vean la evaluación como algo bueno. Ya tenemos 20 participantes, entonces en aras del tiempo vamos a esperar un poquito más porque se están uniendo. Solo son 5 preguntitas de 20 segundos.
Entonces vamos a ver esos learning outcomes de esta sesión del día de hoy. Y si no nos va bien, creo que el ingeniero Anael no nos vuelve a invitar. Pues sí, arrancamos entonces. Identifica este principio. Dividir las clases en segmentos, detenerse a consultar, recuperación, multimedia, pertenencia o segmentación. Muy bien, segmentación, está prestando atención. Vaya, ingeniero Salgado, aquí hay que anotar, vamos a ver a los que pusieron atención hoy. Bien, Moni, AF, y asumo que David G es mi jefe de Relaciones Internacionales. Mire que se conectaron mis jefes, muy bien. Por ahí vi a Kate y a Denia también. ¿Verdadero o falso? Presencia social. Es el diseño, la facilitación y la dirección general de la experiencia del aprendizaje. ¿Verdadero o falso? Habían 25 y creo que se me repitieron 2. Es falso. Ese concepto responde a presencia docente. Entonces, ven, esta herramienta que es el Kahoot, que yo les estoy poniendo un pequeño quiz, nos sirve también para poder repasar los contenidos que hemos visto en clase y darle la retroalimentación al alumno. De tal manera que ellos puedan ver, ok, sí es cierto, esto lo habíamos visto, pero lo repaso y esto sirve para el examen. O sea, que si ustedes fueran a examen, los 13 que pusieron falso les va a ir bien en el examen. La siguiente, vamos a ver. Helen vino a desbancar a todo el mundo, seguido de Alfredo y de Tania Sagastume. Muy bien. ¿Verdadero o falso? El estudiante es responsable del resultado de aprendizaje. Es falso. El responsable es el docente. Ahora, sí se puede abrir esto un poquito a debate, porque dice, bueno, de alguna manera el estudiante debe de ser responsable de su proceso de aprendizaje, pero mucho depende de cómo nosotros hemos diseñado y facilitado el curso. Entonces, no todo es responsabilidad del docente, también tiene que haber un granito de arena del estudiante, pero para poder determinar esos resultados de aprendizaje, esos learning outcomes, nosotros sí somos los responsables de conducir el proceso del diseño y la facilitación y la creación de un ambiente virtual idóneo para precisamente alcanzar esos resultados que nosotros andamos buscando. Y Tania ahora pasa a la cabecera y Mejía va on fire. Miren, lleva 3 correctas en fila. Nos quedan 2 más. ¿Los estudiantes cuando forman parte de una comunidad sienten que aprenden más? Verdadero. Muy bien. Esa la sacaron bien todos, entonces ya me prestaron atención en la última parte, efectivamente. Ese sentido de pertenencia es el principio más importante dentro de los ambientes virtuales porque los estudiantes necesitan sentir que forman parte de algo para ese engagement o esa pertenencia que tienen que tener. Entonces, ¿cuáles son prácticas o técnicas que nosotros podemos utilizar para ese sentido de pertenencia interrelacionar más con los alumnos? O sea, no solo llegar, dar nuestra clase, sino que empatizar un poquito con ellos, cómo están. Por ejemplo, si son alumnos de primer ingreso, de qué colegio vienen, por qué estudiaron esta carrera, qué es lo que más les gusta de la carrera. O sea, esas pequeñas pláticas que nosotros podemos tener con nuestros estudiantes hacen que crezca ese sentido de comunidad en ellos. Entonces, es importante que nosotros podamos poner en práctica
esos detallitos como conocer a sus estudiantes. Yo sé que muchos lo hacemos a través del foro de presentación, pero es bueno que ellos lo vean a uno, que uno está preocupado por ellos, que a uno les interesa el aprendizaje y que ellos son parte importante del proceso. O sea, si ellos no se sienten parte importante del proceso, entonces no van a tener nunca ese engagement o ese sentido de pertenencia que necesitamos nosotros como docentes. Y sin eso yo sé que todos estamos conscientes que es mucho más difícil poder dar nuestras clases en ambientes virtuales. Muy bien. Y la última. Permanece Tania en primer lugar. Creo que aquí está la jefe de Tania. Miren, miren, está prestando atención, es buena alumna. Y la última pregunta es, ¿este principio indica que los humanos aprendemos mejor con gráficos y textos o palabra hablada? El principio de multimedia, efectivamente. Entonces, ese es uno de los principios que también viene a complementar el sentido de comunidad, la pertenencia, la recuperación y la segmentación. Lo único es que tenemos que saber cómo diseñar eso. Bueno, nosotros hacemos uso de la tecnología con las diferentes plataformas en donde diseñamos nuestros cursos. Lo hacemos en PowerPoint, o lo hacemos en Prezi, o lo hacemos en Canva. Bueno, esas son las que yo uso, pero hay un montón de programas que se pueden utilizar bajo este principio de multimedia. Entonces ahí vamos nosotros, si es hablado o si es gráfico o si es contexto, ahí es donde nosotros tenemos que ser innovadores y creativos de cómo vamos a transmitir esas ideas. Y si ustedes se recuerdan, ya hay una línea institucional de no cargar las presentaciones, que hay que combinar texto con imágenes, de tal forma que estamos nosotros supliendo esa forma de aprender los estudiantes. Hay unos que son visuales, hay otros que necesitan escuchar, hay otros que necesitan leer, y entonces ahí estamos nosotros combinando todo eso de tal forma que alcancemos ese principio de aprendizaje. Entonces, con eso terminamos nuestra pruebita. Vamos a ver quién quedó. Les, en tercer lugar, felicidades Les. Segundo lugar, LLCC, muy bien. Y el primer lugar, vamos a ver si quedó Tania en primer lugar. Felicidades. Y si mal no recuerdo, Tania Sabastume es abogada. Entonces ven que los abogados estamos on fire. Muy bien. Entonces, ya para dar cierre a la presentación del día de hoy, les voy a presentar algunas herramientas tecnológicas que seguramente ustedes usan muchas de estas. Kahoot, que lo acabamos de usar, el Menti, que lo acabamos de usar, está Padlet, que Padlet permite realizar dinámicas de forma colaborativa. Entonces hay un Canvas donde se pone y los estudiantes en tiempo real están poniendo sus ideas de un tema que nosotros sometimos a que ellos conocieran o qué opinaban acerca de ese tema. Y son muy parecidas estas plataformas. Por ejemplo, está Socrative, que permite hacer quizzes, permite hacer quizzes cortos, quizzes rápidos o quizzes exit que le llaman ellos. Y entonces los alumnos van respondiendo en tiempo real y a través de sus dispositivos. Entonces aquí, esos dispositivos es donde se vuelven nuestros aliados, porque en vez de que se conviertan en distractores para los estudiantes, son la herramienta que van a utilizar para poder aprender. Entonces, ellos lo más probable es que tienen el teléfono a mano o a través de la computadora, de la tableta, van a accesar a ellos. Entonces, ahí es donde debemos nosotros también ver cómo esos distractores que nosotros decimos que los alumnos tienen, que es el celular en muchos de los casos, tanto en ambientes presenciales como en virtuales, lo podemos utilizar a nuestro favor a través de todas estas plataformas. Todas estas plataformas tienen en los websites de ellos, tienen tutoriales, son muy fáciles de usar y la mayoría de ellas son, bueno, casi todas ellas son gratuitas. Sí hay ciertos usos o sí hay ciertas cosas más avanzadas que ahí sí tenemos que pagar, pero en general todas estas son gratuitas. Plickers, por ejemplo, es una plataforma donde los estudiantes pueden responder levantando una tarjeta con un código. Y fíjense que es bien interesante. Es una tarjeta que uno les da a ellos y esa tarjeta puede hacerse en forma de A o B
y entonces usted activa el código a través del celular o la tableta, y entonces manda las preguntas y ellos ponen la tarjeta, siendo la respuesta que ellos quieren, y entonces ahí la aplicación va viendo las respuestas que van dando los estudiantes y ahí mismo va mandándole los resultados a los docentes. El Edpuzzle permite crear videos, permite añadir texto o comentarios durante la reproducción del video. Entonces está pasando un video y ustedes les dicen al estudiante que están aprendiendo en ese video y ellos ahí mismo pueden ir editando y van aprendiendo, ¿verdad? Google Forms, creo que todos hemos usado Google Forms. La ventaja de Google Forms es que podemos hacer quizzes o podemos hacer exámenes ahí y inmediatamente los resultados se van a un Excel y ahí nosotros podemos pues ir viendo la evaluación, los resultados y hasta gráficas nos tira el Excel. Bueno, en el Formative, el Quizlet, el Quizzes son plataformas donde podemos hacer encuestas, donde podemos hacer exámenes, donde podemos hacer juegos, muy parecida a Kahoot y a Menti. Entonces, todas estas son herramientas que tenemos nosotros con acceso gratuito que podemos utilizar en nuestras clases. No, o sea, si damos el mismo curso no va a llevar mucho tiempo una vez que lo hagamos y el mismo Kahoot lo podemos utilizar en el curso que nosotros damos en los diferentes periodos, ¿verdad? Entonces, no creamos que es tanto trabajo. La verdad es que es bien interesante cómo vemos nosotros al estudiante interactuando a través de estas plataformas y ahí podemos nosotros medir realmente y evaluar el aprendizaje que han tenido. Así como vieron ustedes ahorita, tal vez algunos era la primera vez que habían escuchado estos términos, pusimos el Kahoot y miren qué buenos resultados tuvimos. Entonces vemos que estas herramientas que tenemos a disposición tecnológicas pueden servir y son muy útiles para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo depende de lo creativo que nosotros queramos ser al momento de implementarlas en nuestros cursos. Conclusiones. La pedagogía es primero y luego la tecnología. De nada nos va a servir a nosotros usar de la tecnología si no hemos diseñado un curso de calidad en nuestros ambientes virtuales. Y ojo, también aplica para los ambientes presenciales. Nosotros como docentes somos los responsables de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Los principios para crear ambientes virtuales de calidad nos permiten poder evaluar los resultados de aprendizaje y lo vimos ahorita, utilizamos el principio de multimedia, utilizamos el sentido de pertenencia, utilizamos herramientas tecnológicas y yo pude evaluar que hubo aprendizaje de parte de ustedes. Y la tecnología la tenemos que usar a nuestro favor. Si antes esto era un distractor, esto se va a convertir en nuestro mejor amigo al utilizar estas herramientas tecnológicas para medir los resultados de aprendizaje. Y con eso, pues, muchas gracias. Les agradezco que hayan estado presentes conmigo el día de hoy. Y no sé, Cris, usted me indica si hay alguna consulta o si nos podemos ver en otra sesión. Aquí hay unos comentarios en el chat, que está Booklet, está Cerebretti, está WordWall, está ClassWorld también, que es muy bueno. El Kahoot, y aquí están, sí. Entonces vemos que también nosotros sí fomentamos entre los docentes ese sentido de comunidad. Podemos intercambiar buenas prácticas en favor de la educación. Agradecemos a la abogada Claudia Melissa Flores por esta charla brindada, muy interesante y definitivamente se vio muy apasionada de la temática y sobre todo esa preparación para brindarnos tal cual la temática de hoy, ¿verdad? La tecnología en la educación. Hay algunas preguntas y vamos en este caso a leer la primera porque también vamos a tener estamos un poquito con el tiempo, ¿verdad? Y también el ingeniero Anael Espinal, director de Innovación Educativa, también se quiere dirigir a la audiencia. Entonces, abogada, en su experiencia, ¿cuál sería la principal competencia que los docentes debemos desarrollar para enfrentar el entorno tecnológico actual?
Mire, el reto de nosotros como docentes, y más que hemos estado acostumbrados a ambientes virtuales, es el uso de la tecnología. O sea, nosotros tenemos que ponernos a trabajar con la tecnología, desarrollar esas habilidades tecnológicas que en mi caso, y voy a hablar por mí, en mi caso en particular, nosotros estábamos acostumbrados a hacer una presentación, y yo que doy clases de derecho, peor todavía, porque teníamos una presentación de PowerPoint y los abogados hemos avanzado en esos temas. Y antes nosotros llegábamos y dábamos una clase y poníamos el código como presentación, y esa era nuestra presentación. Entonces, tenemos que ver cómo desarrollamos esas habilidades tecnológicas. Y en cuanto a las habilidades blandas, creo que tenemos que desarrollar mucho lo que es trabajo en equipo y lo que es la empatía con los estudiantes. Acuérdense que estas generaciones son tecnológicas y más bien nosotros tenemos que ver cómo rompemos esa brecha y nos volvemos también nosotros tecnológicos. Y ya cuando las empezamos a implementar, de verdad que vamos a sentir que nuestros estudiantes se animan más en los cursos. No, yo sé que muchos hacemos broma de las sesiones espiritistas y yo las marcaba, la sesión espiritista número 50, les decía yo, porque era yo hablando y yo viéndome en la camarita de abajo, en la presentación. Entonces, creo que de las competencias que nosotros tenemos que desarrollar es la parte de las habilidades tecnológicas, y lo otro, hablando de habilidades blandas, la parte de trabajo en equipo y la parte de la empatía con el estudiante. Gracias. También hay otra pregunta. En el sentido de pertenencia, usted habla de la cámara, pero si todos los alumnos tienen encendida su cámara, hay mucha interferencia. ¿Cómo superar eso? Yo en mi clase lo que les pedí a los estudiantes es lo siguiente, porque muchas veces también el que tengan las cámaras encendidas les pone lento el internet y todo eso. Entonces yo lo que hacía con mis estudiantes es decirles, cuando ustedes vayan a intervenir, tienen que encender la cámara. Si no, no les voy a tomar la palabra, y si nadie va a intervenir, yo los voy a llamar por nombre y apellido y van a tener que encender la cámara igual. Entonces, esa es la forma en que yo controlo esos grupos de que tengan lo de la cámara encendida, porque sí, es cierto, puede generar un poquito de distracción también, porque unos están viendo para allá. A mí me ha pasado, otro está viendo el televisor, otro está platicando con alguien. Entonces, sí, eso puede ser distractor, pero nosotros creamos las reglas de nuestra clase. Entonces, nosotros podemos decirle a los estudiantes en qué momento es que necesitamos que enciendan ellos la cámara. A veces la tecnología nos puede jugar truquitos, pero es de ver cómo nosotros le ganamos o le aventajamos a esa tecnología. Y en base a la pregunta, yo le diría que una técnica o una práctica sería, bueno, cada vez que alguien va a intervenir, tenemos que tener encendida la cámara. Y de ahí las otras reglas que ya las dicta la institución, por ejemplo, en tiempo de examen es obligatorio, ahí no es negociable. Si el estudiante le dice, pero es que mi cámara no funciona, tiene la cámara, tiene celular, la cámara del celular se puede conectar, podemos utilizar la cámara. Entonces, sería eso, en los momentos donde ellos vayan a intervenir, que es cuando tengan que hacer uso de la cámara. Muchísimas gracias, abogada Claudia Flores, por dar respuesta a las inquietudes. Hay algunas otras preguntas, hay manos levantadas, pero por razones de tiempo, en este momento vamos a cederle la palabra al ingeniero Anael Espinal, director de Innovación Educativa y Desarrollo Docente. Una vez más, muchas gracias, abogada Claudia Flores, por esta charla precongreso. Gracias, Cris. Sí. Bien, buenas tardes a todos. Agradecerle infinitamente a la abogada Claudia Flores por haber aceptado nuestra invitación para poder ser parte de estas charlas precongreso. Recordar que esto es un preámbulo al Congreso de Innovación Educativa que se va a desarrollar en septiembre de este año, el 8 y 9 de septiembre de 2022 de este año. Vamos a estar celebrando nuestro segundo Congreso de Innovación Educativa. Y justamente estas charlas son para motivarlos a cada uno de ustedes a participar en septiembre del Congreso. Pero por ahora nos encantaría poder recibir de parte de ustedes ponencias de innovación educativa. Es decir, queremos conocer
qué están haciendo en sus aulas de clase, qué aplicaciones están utilizando, qué tecnología está utilizando, si utiliza alguna metodología de una manera novedosa o de una manera diferente. ¿Verdad? Puede ser que ya conocemos alguna aplicación, pero usted le da un uso distinto, ¿verdad? Nos encantaría que nos comente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo en su aula de clase y cuáles han sido los resultados? Vamos a publicar aquí en el chat, ¿verdad?, los enlaces se está publicando en este momento, ¿verdad?, los formatos para poder registrar la ponencia, ¿verdad?, de manera que usted pueda descargar este formato. Los invitamos a todos, ¿verdad?, a documentar todo lo que están haciendo ustedes en sus aulas de clase. Y también se les va a compartir 2 enlaces de cómo ingresar a la plataforma EasyShare, que es la plataforma que utilizamos para poder postular las ponencias, ¿verdad? Entonces, les animamos a cada uno de ustedes a que puedan presentar las innovaciones educativas que están haciendo en sus aulas de clase. Les recuerdo también que la fecha límite para presentar ponencias de innovación educativa es el 30 de junio. Si usted nos manda antes del 30 de junio, ¿verdad?, usted va a tener pues un espacio en el Congreso de Innovación donde usted va a poder presentar y compartirle al resto de los colegas docentes, ¿verdad?, qué es lo que está innovando usted en su espacio de aprendizaje, ¿verdad? Entonces esperamos tener, el año pasado tuvimos 18 ponencias. Estas 18 ponencias fueron elaboradas por 25 docentes a nivel nacional de UNITEC y de CEUTEC. Así que esta vez esperamos superar ese número, ¿verdad? Ojalá que mucho más docentes puedan enviarnos las ponencias, ¿verdad? El trimestre pasado estuvimos impartiendo desde Innovación Educativa el curso de modelo educativo y se acuerdan que habían dos asignaciones, ¿verdad? La asignación 1 que era diseñar una actividad y la asignación 2 que era recopilar los datos o cómo le había ido después de haber implementado esa actividad, ¿verdad? Si junta esos 2 formatos, eso perfectamente es una ponencia de innovación educativa. Así que también los animamos a poder presentar, ¿verdad? Lo que estuvo haciendo el periodo pasado. Entonces, esperamos poder escuchar de cada uno de ustedes lo que están innovando en sus aulas de clase, ¿verdad? Y los esperamos también ver en la siguiente charla precongreso, ¿verdad?, que va a ser dentro de 2 semanas, que también vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, sobre tecnología, sobre innovación educativa, ¿verdad?, y mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nuevamente les reitero la invitación a enviar una ponencia al Congreso, ¿verdad? Y deseo que tengan pues unas buenas tardes. Gracias. Agradecemos a todos su asistencia y atención. Le invitamos a participar en la siguiente charla precongreso, gestión del proceso educativo, que será brindada por la abogada Roxana Espinal, directora del campus UNITEC San Pedro Sula, el jueves 9 de junio a las 4 de la tarde. Les invitamos también cordialmente a que puedan llenar los formularios, ¿verdad? Los que están interesados, llenar este formulario y nosotros nos vamos a estar comunicando con usted para brindarle la asesoría necesaria. Si usted tiene alguna inquietud, nosotros estamos para apoyar. Y muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.